hipotiroidismo producía bocio, ¿cierto? ¿Timo? ¿El timo? Sí, es anexo al funcionamiento No, porque el timo es parte del sistema linfático. Está ubicado acá en el tórax. Con una glándula bilobular que sí, el vaso que tenemos son los que nos principalmente diferenciación de glóbulos de linfocitos B. Lo vamos a ver después también. ¿Dónde hay que ver todo? Chicos, el bocio era muy, tenía una alta prevalencia en Chile. El bocio, el hipotiroidismo. Tanto así que el gobierno, estamos hablando de los años 50, 60, aplicó políticas públicas para solucionar este problema. ¿Saben cuál fue esa política pública? Pero eso es más nuevo. Eso tiene que ver con el ácido fólico y algunas vitaminas, pero ¿cuál es la hormona? Hablemos en cuento, ¿la tiroides para qué sirve? ¿Hormonas que sirven para? ¿Perdón? Sí, la tiroides regula el metabolismo a través de la producción de hormonas. Hormonas que son las, ¿cómo se llaman? La TSH es la que viene de la psique producida por la tiroides. T4, ¿cómo se llama esta hormona? Igual lo vamos a repasar en el sistema endocrino, ¿ok? La T4 se llama tiroxina. Y la T3 es el nombre un poco más largo porque es triyodo tironina. Triyodo tironina. ¿Qué no es tirosina o tironina? Oh, no, igual. Ahora, ¿por qué se llaman T4 y T3? La cantidad de lo que lleva. ¿Pero qué lleva? Yodo. Entonces la política pública fue agregarle a la sal yodo. Por lo tanto, cada vez que ustedes compensar por qué dice sal yodada, porque no es que la sal traiga mucho yodo. Se la adicionan de manera artificial precisamente para evitar, porque el hipotiroidismo que ocurría en esos años tenía que ver con las deficiencias de yodo. Era una deficiencia nutricional. Por lo tanto, el yodo es un mineral fundamental para la síntesis de hormonas tiroides y por lo tanto del regulamiento del metabolismo. Por lo tanto, ojo con los niveles de yodo en la dieta. Principales fuentes de yodo, bueno, ahora la sal, pero los productos marinos, el cochinillo, productos marinos. Productos marinos. El problema es que no podríamos basar nuestro aporte de yodo en la sal porque si no nos llenamos de sodio. Ok. Insisto, esto lo vamos a ver en detalle en el sistema endocrino, ¿vale? Siguiente hormona. Siguiente hormona. La FSH. Hormona folículo estimulante. Exacto, ejerce acción sobre ovarios. Vamos. Y testículos. ¿Cuál acción, qué efecto tiene sobre los ovarios?
sea, el efecto directo estimula la maduración del folículo ovárico, desde el ovocito primario hasta el ovocito terciario que está listo para ovular. Como efecto secundario, ya que el folículo es el productor de estrógeno, por lo tanto, forma secundaria estimula la producción de estrógeno también. ¿Ya? Entonces, ovario, maduración folicular, como su nombre lo indica, ¿cierto? Y además estimula la producción de estrógeno. Yo le pongo estrógeno así. Y en los testículos, de forma indirecta. ¿Y en los testículos qué efecto produce? Testosterona. Maduración y producción de... Es como la lógica seria, pero no. Estimula la producción de testosterona. ¿Perdón? ¿Te cuántas veces tener? Sí. No, es como yo hablé de testosterona nomás, por eso le puse testosterona. ok. Perdón, por eso lo borré. No, testosterona. Sí, después tenemos, chicos, la LH. Y LH significa sí, luteinizante. Hormona luteinizante, que también tiene su efecto sobre ovarios y testículos. Claro, el nombre de hormona luteinizante se asocia al cuerpo lúteo, pero en realidad la función de la hormona luteinizante de la LH no es que se forme el cuerpo lúteo, es un efecto secundario, porque el efecto primario de la hormona luteinizante de la LH es que como el cuerpo lúteo es la que produce la progesterona, también es como un efecto secundario, importante, pero no es el efecto directo. Eso es, estimula la ovulación. Eso es. ¿Se puede ver como el pic de la ovulación o no? El que se llama PIC, ¿aquí qué entendemos por PIC? Pero no es solo un aumento, sino que es un gran aumento que ocurre rápidamente y desaparece rápidamente también. En el caso de, ¿por qué se habla siempre de un pic de LH? Porque en la primera etapa del ciclo estral tenemos el crecimiento folicular, por lo tanto la hormona que predomina son los estrógenos. De ahí entonces toda la signología que se asocia con que la hembra sea atractiva para el macho y todo eso. Pero cuando ya llegamos a ciertos niveles de estrógeno, los niveles de estrógeno, vamos a ver el sistema endocrino, gatilla un pic de LH, es decir, en pocas horas se disparan altos niveles de LH que son los que van a estimular, porque altos niveles de estrógeno se asocia con que ya el folículo terciario está listo para la ovulación. La LH estimula entonces la ovulación. Supongamos que es un ovario, tenemos nuestro ovocito que va desarrollándose y cuando llega a cierto nivel la LH estimula la ovulación. Pero recuerden que lo que sale es el ovocito terciario, pero lo que queda, esto también se llama, ¿cómo se llama este folículo? Folículo de Graf. Pero queda toda la cubierta, que es la productora de hormonas, queda dentro del ovario. Y es lo que ya da origen entonces al cuerpo lúteo. Se luteiniza ese tejido. ¿Qué significa que se luteiniza? Que de ser un productor de estrógeno pasa a ser ahora un productor de progesterona. Por eso, después de la ovulación, la hormona que predomina durante el ciclo es la progesterona. ¿Por qué? Porque es precisamente la que va a mantener la gestación, si es que eso llega, si es que llega a ocurrir la fecundación. Entonces, ovulación en efecto primario y como efecto secundario podemos nombrar la formación del cuerpo lúteo.
y además la producción de porofisterol. En realidad el principal efecto de la progesterona en la segunda etapa del ciclo es el crecimiento endometrial. Para que el óvulo fecundado tenga un bonito colchón bien irrigado donde empezar a crecer. En el testículo, menos interesante la pega, estimula la espermiogénesis. Espermiogénesis. Una de las gracias del cuerpo lúteo, además, es que sobresale del ovario. Y es de un color oscuro. ¿Y por qué es relevante esto? Porque cuando se quiere sincronizar el seno en especies mayores, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero nos subimos las manos, pero no solamente, lo que queremos es sincronizar los senos, no saber si quedó preñada. Si yo quiero sincronizar, se rompen los cuerpos lúteos, se palpan y así y con la uña lo rompo. Si rompo el cuerpo lúteo, lo que hago es que los niveles de progesterona se vienen al suelo, el endometrio se desprende y por lo tanto el estrógeno empieza a producirse nuevamente. Y si hago todo eso al mismo tiempo en todas las vacas de mi... hago que todas las sincronizo. Y hoy día empezamos de cero el ciclo. Sincronización de ciclo. La sincronización de los ciclos estrales también es interesante lo que ocurre en las mujeres, ¿sí? De que las mujeres sincronizan sus periodos menstruales. Y basta con que convivan 1 o 2 meses y eso ocurre rápidamente, ¿no? Sí. Eso es malo para los hombres que viven con ellas. No. Pero en realidad lo interesante es por qué ocurre eso. ¿Por qué ocurre esa sincronización? Por feromonas. Siempre se habla de que las feromonas son otro tipo de hormonas que se liberan al medio ambiente, pero que más siempre las asociamos como a especies que están, que son, ¿cómo decirlo? La feromona aquí la asociamos más a los insectos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Pero se dice que las feromonas ya no juegan un rol primordial en la reproducción de los vertebrados, los mamíferos, otro tipo de animales. Sin embargo, esto demuestra que la acción de la feromona existe. ¿Y qué sentido tendrá sincronizar celos? Perdón. Bueno, pero si somos dentro de una manada, porque al final un grupo de mujeres que conviven, entre comillas, es una manada ¿sí? Sincronizar la ¿cómo llamarlo? ¿Cómo le llamamos? Sí, pero sincronizar ¿cómo se llama? La cópula. Eso. Qué denos su testimonio. A propósito de eso, ¿se han fijado las similitudes entre las palabras testículo, testimonio, testigo? ¿Cuál es la relación? Mira, cuando se presentaba la declaración parece que el hombre tomaba uno de los... al testar. Sí, testamento también, ahí está. Parece que antiguamente se agarraba el testículo para testar. Eso fue estamos hablando de los romanos o los griegos. Sí, para que en el recreo lo conversen.
Para que tengan el tema para el almuerzo de la cena. Siguiente hormona, prolactina. La prolactina. Y su nombre un poco indica cuál es su función. Es la producción láctea. ¿Dónde actúa la prolactina? Glándula mamaria. Vamos a borrar la mano arriba. La GH GH, también llamada hormona del crecimiento. En realidad los tejidos donde ejerce el efecto de esta hormona son variados, son muchos, prácticamente todas las del organismo, pero recuerden que la hormona del crecimiento no solamente tiene que ver con el crecimiento del sistema musculoesquelético de la talla del individuo, sino que tiene que ver también con la maduración de los distintos sistemas, donde se puede notar más los efectos de una deficiencia de esta hormona en la maduración del sistema nervioso. Por lo tanto, una deficiencia de la hormona del crecimiento, ¿qué va a generar? Enanismo, ¿cierto? ¿Esa hormona también tiene que ver con el tema de Oraluz? Sí. O sea, lo pregunto por el tema de que donde se ve que los niños tienen que dormir hasta bastante. Sí, dormir, o dormir una cantidad. ¿Cuánto debe dormir un niño? 10 horas más o menos. Sí. Y su compañera tiene mucha razón porque cuando crecen más los niños, no cuando están despiertos, cuando están durmiendo. Por lo tanto, ¿y cuál es la hormona que principal? Lo que pasa es que siempre que uno dice tiene relación con, es que al final todo tiene relación con todo, pero la hormona primordial que se regula por la hora luz, lo hablamos el otro día, la melatonina. Y la presencia de melatonina en circulación en mayores niveles estimula además, pensemos que donde se produce la melatonina se produce un poquito más atrás, que es la glándula pineal. Y por lo tanto la glándula pineal es otra hormona que está muy de la mano con el sistema nervioso. Porque la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo sabe la glándula pineal cuando es de noche y cuando es de día? Claro, por los receptores del nervio óptico. Por lo tanto, van muy de la mano y el crecimiento está sincronizándose ahí. Es que respecto a lo mismo, ¿Usted toma qué? en la prolactina, ahí estábamos leyendo. Ah, en la prolactina se llama la prolactina. Quedamos pegados. Pero bien, ya, solucionado. Enanismo, pero también el enanismo es solo un tema de talla, ¿sí? Pero también si hay un problema en el desarrollo, especialmente en el sistema nervioso, aparece el enano cretino, el cretinismo. ¿Sí? Que seguramente es un nombre muy antiguo, ahora debe tener algún nombre un poco más inclusivo, no sé. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, que hay un desarrollo de las voluntades del sistema nervioso cognitiva. Entonces no solamente de una talla pequeña, sino que tiene cierto retraso un poco inclusivo. Tiene necesidades educativas especiales. Tiene discapacidades diferentes. Uno un poco entre que bromea con los conceptos, ¿eh? Pero hasta que uno no tenga a alguien cercano con temas así, afecta. No es mi caso. Y al contrario, si tengo altos niveles de hormona GH, ¿por qué un individuo podría producir GH en exceso? Hormona del crecimiento en exceso. ¿Qué podría estar pasando?
Relacionado con los genes. Podría ser, que todo podría ser. Pero la causa más común, llamémoslo así, la causa más frecuente por la que se produce un exceso de GH, conocemos el concepto de neoplasia, ¿sí? Tumor, neoplasia. Recuerden que tumor significa aumento de volumen, nada más. Pero dentro de la neoplasia se pueden clasificar dentro de otros criterios como neoplasias productivas y no productivas. ¿A qué se refiere una neoplasia productiva? Y lo llevamos al tiro al ejemplo. Es que si en la hipófisis empezara a desarrollarse una neoplasia, entendiendo neoplasia como un crecimiento descontrolado de células, pero además es de tipo productivo, va a empezar a producir en exceso todo lo que se produce en el tejido de origen de la neoplasia. Si se generara en la adenohipófisis, podría tener exceso de TSH, exceso de FSH, exceso de hormona del crecimiento, por ejemplo. Porque la contraparte son las neoplasias no productivas, que en general, ¿cuál es la gran diferencia entre estas neoplasias? El grado de diferenciación, que seguramente lo van a ver en patología. Una neoplasia, ¿cuándo se vuelve más maligna? Cuando se diferencia mucho del tejido desde donde se originó. Y por lo tanto, si se diferencia mucho, claramente ya no va a sintetizar los mismos productos o sustancias del tejido de origen. Pero cuando el grado de diferenciación es mínimo, primero, es mucho más benigno el pronóstico. Y segundo, va a empezar a producir lo mismo que producía el tejido de origen, pero como tengo mayor cantidad de células, voy a producir esta sustancia en mucha mayor cantidad. Un ejemplo muy clásico, el insulinoma. Uno dice, pero un tumor de insulina no puede ser. ¿Cómo un tumor de insulina? Más que un tumor de insulina, es un tumor de las células pancreáticas que producen insulina. Ese individuo, ¿qué lo caracteriza? Altos niveles de insulina en circulación. Ahí tenemos un tumor productivo. No lo más complicado, igual de complicado. Un tumor no productivo en la hipófisis va a generar un tejido muy diferente al de origen, el cual comienza mediante metástasis a reemplazar al tejido de origen. Y caigo en lo que se llama un hipopituitarismo. Un individuo que produce bajas cantidades de toda esta hormona, por ejemplo. Ahora, como estas hormonas se producen en lugares muy definidos de la glándula, si esa neoplasia solo afecta al tejido de estas dos hormonas, invento. El resto se va a producir de manera normal, pero estas se van a ver afectadas. Bueno, el gigantismo es el efecto de un aumento de hormona del crecimiento, ¿sí? Pero en realidad hablamos de un individuo de una gran talla, pero desproporcionado en general, porque hay mayor crecimiento, aunque hay crecimiento de los huesos largos, por eso es tan alto, también hay un gran desarrollo de los huesos planos y cortos, por lo tanto son individuos con, por ejemplo, mentones muy pronunciados, frentes muy anchas, ¿sí? Manos muy largas y pies desproporcionados también. ¿Y eso cómo se denomina ese síndrome? De este crecimiento de esto, porque hay individuos muy altos y proporcionados. Se ganan la vida jugando básquetbol, por ejemplo. Aunque en el básquetbol también hay acromegálicos, sí. En la lucha libre, ¿no? ¿Agro o macro? A eso quería llegar esa palabra, el concepto de acromegalia. Es lo que caracteriza a estos individuos de gran talla y que en ocasiones, ojo, que también puede haber cierto déficit cognitivo. Uno diría, mucha hormona de crecimiento, tengo un cerebro súper desarrollado y no necesariamente es así. La palabra acromegalia, ¿qué significa? Literalmente. Mega es grande. ¿Y acro? ¿Qué es una acrobacia, por ejemplo? ¿O qué es la acrofobia? El acrobión. Acro significa altura. Aprovechamos de comentarlo cuando estudiemos sistema endocrino, a pesar de que
Ustedes tienen la asignatura de fisiopatología. De todas maneras, ¿cómo vamos a estudiar cada glándula? Bueno, primero vamos a estudiar las características de la glándula. Segundo, cuáles hormonas produce tal glándula. Luego, cuáles son los estímulos para que la glándula produzca hormonas y cuáles son los estímulos que inhiben la producción de hormonas. Y posteriormente, ¿qué pasa cuando hay una baja en la producción, bajo los niveles basales? Porque cuando hablamos de estimular o inhibir la producción de una sustancia, siempre nos manejamos dentro de valores basales o normales. Pero cuando nos escapamos a esos rangos, es decir, muy baja cantidad de hormona de crecimiento o muy alta, vamos a estudiar también eso un poco, en realidad, como para ir ejemplificando y entender mejor cómo funciona cada una de las hormonas. Y finalmente nos pasamos ahora al lóbulo posterior, que en realidad, como dijimos, no produce ninguna hormona, pero almacena principalmente dos hormonas. El lóbulo posterior almacena principalmente la ADH, que significa hormona antidiurética, por lo tanto ejerce su efecto ¿dónde? En el riñón, porque el nombre, ¿qué es lo que me dice? Como que inhibe la diuresis, inhibe la micción. Pero cuando un individuo orina poco, en una palabra eso se llama, un individuo que orina poco, ¿perdón? Poliuria es que orina mucho, poli es mucho, ¿cierto? Pero si orina poco, hipuria, hipouria, mira, tiene lógica en todo caso, pero no es oliguria, oligo. Que un individuo orine poco tiene dos posibilidades, y cuando ustedes se enfrentan a un paciente que orina poco, las preguntas tienen que dirigirse a ver si orina poco porque produce poca orina, o bien produce orina de forma normal, pero las vías de evacuación de la orina no lo permiten, porque hay obstrucciones, por ejemplo. En el caso de la hormona antidiurética se produce poca orina, por eso el efector, más que estar en las vías urinarias bajas como en la vejiga, está en el riñón. Porque ¿cuál es el efecto directo de esta hormona sobre el riñón? Y cuando hablamos sobre el riñón, en realidad hablamos sobre, cuando uno dice esta hormona actúa sobre el riñón, en realidad estamos diciendo que actúa sobre ¿qué? Sobre el nefrón, ¿cierto? Porque al final el riñón no es más que millones de nefrones. ¿Y en qué parte del nefrón actúa la hormona antidiurética? Que explica su efecto. Actúa sobre el túbulo colector, que es la última porción del nefrón, porque ahí, ¿qué es lo que ocurre principalmente? La reabsorción de agua. Túbulo colector. Porque en esa zona ocurre la reabsorción de agua. Por lo tanto, el efecto de la hormona antidiurética es que reabsorbe más agua de lo normal cuando ejerce su efecto. Y si reabsorbe desde la producción del producto, que es la orina, reabsorbe mayor cantidad de agua, el volumen de orina que se produce es menor. ¿Por qué razón el organismo querría ejercer ese efecto? O en otras palabras, ¿cuál es el estímulo para que la hormona antidiurética funcione, actúe? ¿Cuál será el estímulo para que la hormona antidiurética comience a funcionar? Su función es disminuye el volumen de orina que se produce porque la absorbe agua. ¿Un bebé deshidratación? Claro, un individuo con deshidratación. La baja de la presión sanguínea
¿Cómo se mide? Porque hay receptores de presión en los vasos sanguíneos que cuando detectan una baja en la tensión sanguínea, la interpretación es, debo recuperar este volumen, y por lo tanto la principal forma de restituir volumen es uno, estimulando el deseo de la sed, consumir agua, y lo otro, bueno, si ya que estoy orinando no tiene mucho sentido que pierda mucha agua por la orina, entonces empiezo a reabsorber. Entonces eso explica el por qué, creo que lo comentábamos, alguien que sale todo el día a caminar, a hacer ejercicio y prácticamente y suda y prácticamente no orina todo el día, porque se reabsorbe mucha agua para mantener una hidratación adecuada por acción de la hormona antidiurética. Cuando veamos el control del reflejo de la sed, ahí vamos a volver a ver esto en detalle. Y la segunda hormona que produce que produce el hipotálamo y almacena la neurohipófisis es la oxitocina. Y la oxitocina actúa principalmente sobre dos órganos. Glándula mamaria y el útero, exacto. Primero, en la glándula mamaria el efecto que produce, sí, lo que se llama la bajada de la leche y la eyección de la leche, ¿sí? El principal estímulo es la succión de la cría, ¿cierto? Muy regulado entonces por el sistema nervioso. Hipotálamo, se produce la oxitocina. Y en el útero, como bien mencionaron ustedes, en la última etapa de la gestación, cuando tenemos un útero nuevamente muy sensibilizado a los estrógenos, la oxitocina induce las contracciones uterinas. Recuerden que en la última etapa de la gestación la progesterona empieza a la caída y el estrógeno vuelve a elevarse. Después justo con la Relaxina. sí, conjunto Estimulan las contracciones uterinas al final de la gestación, ¿de acuerdo? En otras palabras, si inyectáramos oxitocina en la mitad de la gestación, no habría ningún efecto porque no tengo un útero sensibilizado a los estrógenos aún. Esa es la condición. Ahora, tanto así que dentro del manejo del parto usamos la oxitocina